El rey Amulio, con todas las riquezas que heredó de su padre, a cambio de reconocer a su hermano Numitor como rey, más bien las utilizó para destronarlo y se quedó con su reinado durante 42 años. Y para asegurarse de no tener pretendientes futuros, asesinó a su sobrino por ser un posible heredero. Y la única hija de su hermano, Rea Silvia, a esa sí le perdonó la vida, pero a cambio de convertirla forzosamente en una virgen vestal, cuya característica más conocida era mantenerse virgen durante 30 años. Y como tal, tampoco tuviera descendencia que en un futuro le pudiera hacer sombra en el trono. Pero no todo le salió como esperaba, pues Rea Silvia milagrosamente quedó embarazada de gemelos, nuestros Rómulo y Remo, que con el tiempo crecieron, supieron la verdad de todo y restituyeron a su abuelo Numitor en el trono. Y como recompensa, su abuelo les permitió fundar una nueva ciudad a orillas del río Tíber, más tarde llamada Roma. Y de la historia de cómo Rómulo logró fundar Roma y los hechos acaecidos durante su reinado tratará nuestro capítulo de hoy. Acompáñanos. Hola y bienvenidos al canal donde comprenderás la historia en su orden de acontecimientos, siglo a siglo, año tras año. Comenzamos. Pero revisemos en 2 minutos qué pasaba por el mundo durante el reinado del rey Rómulo, el fundador de Roma. En Grecia, a mediados de siglo, los griegos habían adaptado el alfabeto fenicio a su propio idioma. Y posiblemente no mucho después, la Ilíada y la Odisea, que hasta ahora se habían transmitido oralmente, probablemente pasaran a ser escritos. También las letras fenicias dieron lugar a versiones distintas en cada uno de los alfabetos que se derivan de ellas. Durante el 736 a.C., también Grecia conquista la isla de Malta, convirtiéndola en su colonia. Y 2 años después, en 734 a.C., la ciudad de Calcis, en Eubea, funda Naxo, en Sicilia, como una colonia de ultramar, siguiendo su política de extensión por el Mediterráneo. Y más tarde también en Sicilia fundan la importante ciudad de Siracusa. En 733 a.C., los corintios de Grecia fundan Córcira. Y en las Olimpiadas del año 724 a.C., los griegos incorporan una nueva disciplina deportiva, la carrera del diaulo, que era una modalidad de carrera consistente en recorrer 2 veces el estadio, lo que suponía una distancia de 348 metros de longitud. Y finalmente, para ese mismo año, durante la Primera Guerra Mesenia, Esparta, ya con más poder, conquista a Mesenia. De la península ibérica podemos mencionarles que sobre el año 750, en el marco de la primera edad del hierro, se produce una evolución autóctona de la cultura de los campos de urnas. De Egipto les podemos mencionar que en el 728 a.C., Pille, también conocido como Pianyi, fue un rey cusita que invade Egipto, la zona norte, conquista Memphis y recibe la sumisión de todos los líderes y dinastías del delta del Nilo, a la vez que funda su propia dinastía 25ª de Egipto y que gobernó desde la ciudad de Nápata, creando un imperio llamado Cusita, el imperio Cusita de Egipto. De Asia, podemos mencionarles que en el 750 a.C., los medos comienzan a establecerse en el actual Irán, venciendo un poco a los persas, pero sin conquistarlos. 5 años después, en 745, la corona de Asiria es usurpada por Pul,
quien adopta el nombre de Tiglat-Pileser III. Este rey resultó ser muy guerrero, considerado uno de los más exitosos comandantes de la historia. Sus conquistas abarcaron la mayor parte del mundo conocido por los antiguos asirios. Pues 2 años después va la guerra contra el rey Sardur de Urartu en el norte, produciéndose la famosa batalla de Kistán. También en 740 a.C., después de 2 años de sitio, conquista la ciudad de Arpad en Siria. Y 2 años después, en 738, dirige su mirada al sur e invade Israel, forzándolo a pagar tributo. Para el 736, Ajax comienza a reinar por 16 años sobre la región de Judá, y en el 727 Babilonia por fin se independiza temporalmente de Asiria. Para 724 los asirios comienzan un sitio de 4 años contra la ciudad fenicia de Tiro, forzándolos aún más a seguir fundando colonias y estableciéndose por todo el Mediterráneo. Y finalmente en 722, un nuevo rey asirio, Sargón II, conquista finalmente el reino de Israel, la zona norte, siendo Oseas el último rey de Israel, ya que en ese año, el 722, cae el reino del norte. Este rey de Asiria se apodera de Samaria y parte de sus habitantes son deportados a Asiria. Y también ocupa el territorio de los amonitas, que finalmente se ven obligados a huir hacia el desierto. Durante todo este periodo ocurre la primera deportación del pueblo de Israel, que son dispersados por todo el imperio neoasirio, que estaba, por supuesto, en su momento de mayor esplendor. El rey Rómulo fue hijo del dios Marte, el dios de la guerra y la virilidad masculina, entre otras cosas en la mitología romana. Su padre, a su vez, era hijo del dios Júpiter, el principal dios de la mitología romana, padre de dioses y de hombres, y de su esposa y también hermana a la vez, la diosa Juno, la diosa del matrimonio y reina de los dioses. Y su madre fue Rea Silvia, quien fue condenada a muerte por su tío el rey Amulio y salvada por el dios del río Tíber. Su madre, a su vez, era hija del rey Numitor, quien fue el último rey de Alba, y de su esposa hasta hoy desconocida. Como les mencionamos en la introducción de este capítulo, no vamos a tocar los temas del nacimiento de Rómulo y Remo, de cómo fueron lanzados al río Tíber, amamantados por una loba, cuidados y criados por unos pastores hasta su mayoría de edad, en que finalmente supieron su verdadero origen y devolvieron al trono al rey que por herencia le correspondía, su abuelo Numitor. Pues estas cosas en detalle ya las pueden ver en el capítulo anterior, que le dejaremos en la descripción, sobre el rey Numitor, el último rey de Alba. Aquí les dejo el enlace abajo en la descripción del video. Más bien nos enfocaremos desde el momento en que su abuelo el rey, como recompensa, les permitió fundar una nueva ciudad a orillas del río Tíber, más tarde llamada Roma. Rómulo y Remo partieron de Alba Longa, pues querían gobernar, pero no derrocar a su abuelo. Entre sus partidarios había muchos esclavos, fugitivos y criminales, a quienes los habitantes de Alba Longa no querían aceptar entre ellos, y los gemelos no querían disolver el ejército formado por este tipo de personas. En este caso, perderían el poder que recién habían adquirido. Marcharon entonces al lugar donde el pastor los había encontrado, en el lugar donde una vez los amamantó la loba.
y ahí discutieron dónde fundar la ciudad. Después de regresar al área de las 7 colinas, no estuvieron de acuerdo sobre la colina sobre la cual construir y no pudieron llegar a una decisión común sobre dónde exactamente comenzar la construcción. Pues Rómulo quería que fuera en el monte Palatino, mientras que Remo quería que fuera en el Aventino. Además, la ley de la primogenitura no podía aplicarse en este caso por ser gemelo, por lo que los nuevos habitantes deberían elegir el lugar de la ciudad y al rey de otra manera. Cuando no pudieron resolver la disputa, acordaron buscar la aprobación de los dioses mediante un concurso de augurios. Se decidió que el que viera más buitres sobre los montes, ya sea el Palatino o el Aventino, este ganaría el mando. Cada uno de ellos miró a las águilas o los buitres. En unas versiones dice águila, en otros dice buitre. Miraron desde una colina diferente. Remo vio por primera vez a 6 pájaros, pero poco después Rómulo vio 12 y afirmó haber ganado la aprobación divina. Cada uno de los hermanos estaba convencido de que los dioses habían hablado en su apoyo, y como resultado, los desacuerdos se convirtieron en un conflicto abierto. Evidentemente Rómulo ganó, e inmediatamente trazó el surco sagrado que determinaba el tamaño de la ciudad y comenzó a construir el foso y la muralla para marcar los límites de su ciudad, y ordenó que nadie los traspasara durante las ceremonias. Pero Remo constantemente intimidaba a su hermano e interfería con su trabajo. Remo le desafiaba y se burlaba de él. Saltó la muralla, que aún estaba baja en su construcción, aparentemente cometiendo un sacrilegio de esta manera, considerándose una grave violación de la ley y el orden, porque la muralla de una ciudad se consideraba sagrada. Remo, por haber atravesado sacrílegamente el Pomerium, que era la frontera sagrada de la ciudad de Roma. En términos legales, Roma solo existía dentro del Pomerium, por lo que todo que estaba en el exterior eran tierras que pertenecían a Roma, pero no era Roma, por lo que tuvieron una discusión que rápidamente degeneró en pelea, siendo Remo herido y muriendo poco después a causa de las heridas. Enfadado, en medio de la euforia, Rómulo, por la muerte de su hermano, pronunció estas palabras: que le suceda a todos los que salten por encima de mis muros, marcando así para siempre el destino de Roma, el cual se fundaría con sangre, se expandiría con sangre, se viviría con sangre y terminaría con sangre. Más tarde, al darse cuenta de lo que había sucedido y haberse calmado las cosas, Rómulo cayó en la desesperación y quiso abandonar los planes de construir una ciudad. Pero Acca Larentia, su madre de crianza, lo convenció de seguir trabajando. Inmediatamente después del entierro de Rómulo, que tuvo lugar en el monte Aventino, en el lugar donde quería fundar su ciudad, que llamaría Remoria, sería el nombre que hubiera tenido la ciudad, Remoria, no Roma. Bueno, Rómulo fundó una nueva ciudad en el Palatino y le llamó Roma. Roma fue fundada oficialmente entonces, según los historiadores, el 21 de abril del año 753 a.C. Rómulo no solo fue el primer rey romano, sino también su fundador.
Tras la fundación de la urbe, Rómulo invitó a criminales, esclavos huidos y exiliados para darles asilo en la nueva ciudad, llegando así a poblar 5 de las 7 colinas de Roma. La nueva ciudad se fue llenando de refugiados y prófugos, de las ciudades vecinas y tierras aún un poco más lejanas. También de hombres libres como esclavos, probablemente también campesinos y pastores de la cercanía. Debido a la diversidad de su gente, Rómulo decidió organizarlos en un solo cuerpo político, promulgar leyes y crear costumbres comunes, y se decidió a elegir los primeros 100 patres o padres que el rey nombró senadores y cuyos descendientes serían los patricios. En torno al emperador y a los senadores patricios es que se desarrollará toda la sociedad, cultura y civilización romana, que culminará en el Imperio Romano, que veremos más adelante. El joven Estado romano se enfrentó de inmediato a un grave problema. El número de ciudadanos creció rápidamente, pero eran casi exclusivamente hombres sin familia, y las comunidades circundantes no querían entregar a sus hijas a los romanos, por lo que Rómulo se decidió organizar una maniobra de secuestro a gran escala. Para conseguir esposas a sus ciudadanos, Rómulo invitó a los sabinos, una ciudad cercana, a un festival en honor a Neptuno. En medio del juego, los guerreros romanos se abalanzaron sobre los invitados apenas armados y los destrozaron. Se apoderaron de todas las hijas solteras a las que pudieron agarrar, las secuestraron y las tomaron como esposas para sí. Los hermanos y los padres juraron venganza, por supuesto. Habían pasado apenas 3 meses desde la fundación de Roma cuando suceden estos hechos. Rómulo, al parecer, logró calmar a las jóvenes, y con el paso del tiempo, los secuestradores lograron ganarse su afecto al demostrar que no eran tan malos y que sí, eran buenos esposos. Rómulo mismo tomó como esposa a una tal Ercilia, una noble sabina, con la que tendría finalmente 2 hijos, una niña llamada Prima y un varón llamado Abilio. Cuando los sabinos vinieron más tarde en venganza con un ejército fuerte y pelearon una batalla contra los romanos, tratando de recuperar a sus hijas, recordada como la batalla del lago Curcio, las mujeres sabinas se llenaron de espanto y corrieron al campo de batalla y pidieron terminar la pelea que se estaba librando por ellas, ya que tenía a sus hermanos y padres por un lado y a sus esposos por el otro, viendo que sus padres, hermanos, maridos, hijos, todos podrían morir. Después de mucho dar, sus solicitudes finalmente tuvieron éxito, y Rómulo, por la parte romana, y el comandante de los sabinos, Tito Tasio, se dieron la mano, fraternizaron, y los romanos y los sabinos finalmente decidieron fusionar sus pueblos bajo un solo estado, un gobierno dual donde Rómulo, con el líder sabino Tracio, gobernarían ambos pueblos, y a esto se le conoció como la diarquía. Tras esto, los reyes Rómulo y Tasio firmaron la paz y unieron sus pueblos en uno solo, instalando gran número de sabinos y sus familias en Roma, pero además de gente de otros pueblos vencidos. Se inició un gobierno conjunto entre ambos monarcas, una diarquía, en la que ambos, con su cuerpo de 100 senadores cada uno, se reunían y decidían qué hacer. Luego se reunían ambos y tomaban la decisión final. Según la fuente,
ambos reyes se llevaron bastante bien y no tuvieron mayores problemas. El ejército romano pasó de los 3.000 infantes y 300 jinetes originales al momento de su fundación al doble al incorporar la misma cantidad por parte de los sabinos, llegando a tener a 6.000 hombres de a pie y 600 de a caballo. Rómulo seleccionó a 100 hombres más de los nobles para formar el Senado romano como un consejo consultivo para el rey. Estos hombres fueron llamados padres y sus descendientes se convirtieron en los patricios, como ya habíamos dicho con anterioridad. También bajo el reinado de Rómulo se estableció la institución de los augures como parte de la religión romana, así como la comitia curiata. Rómulo dividió a la gente de Roma en 3 tribus: los romanos, o Rannes, los sabinios, titios, y el resto, los luceres. Cada una de estas 3 tribus, elegía a 10 coviriae, eran curias, comunidad de varones, aportando además 100 caballeros y 10 centurias, 1000 infantes cada una, conformando así la primera legión de 300 jinetes, 100 por cada una de las tribus, y de 3.000 infantes, 1.000 por cada una de las tribus. Ocasionalmente podía convocarse una segunda legión en caso de urgencia. El reinado conjunto de Rómulo y Tasio duró 4 años. Al 5.º año de la diarquía, lo que hubiera sido aproximadamente en el 748 a.C., algunos parientes de Tasio asaltaron una comitiva de mensajeros romanos que venían del Laurento a Roma, una especie de embajadores, pero estos se resistieron y fueron finalmente asesinados. Los familiares de los dolidos exigieron justicia a Rómulo, pero este se vio impedido, pues Tasio se negaba a castigar a los involucrados ya que eran de su pueblo. Los parientes de las víctimas no se quedaron quietos y finalmente tomaron la justicia en su mano y la agarraron con Tasio y planearon asesinarlo como venganza por las ofensas causadas a sus familiares, sus parientes, los embajadores de Roma, de los laurentinos, habitantes de la ciudad antigua de Lavinio. Los laurentinos, que se habían sentido insultados por Tasio, se aprovecharon de un sacrificio solemne que el rey realizaba en una ciudad para matarlo, y lo hicieron. Finalmente el cadáver de Tasio fue transportado a Roma y Rómulo le enterró con honores en el Aventino, el famoso monte que tanto quería su hermano. Los laurentinos, temerosos de que hubiera por estos hechos una guerra, entregaron los culpables a Rómulo. Pero Rómulo no los castigó y decidió que la muerte de su colega el rey Sabino era como el precio pagado por la muerte de los mensajeros romanos. Sin embargo, algunos suspicaces asumieron que Rómulo no castigó a nadie porque estaba demasiado feliz de tener ahora el poder para él solito. Después de la fundación de su ciudad en el Monte Palatino, los romanos comenzaron a expandirse y aparecen, según Tito Livio, tan poderosos que podían competir militarmente con cualquiera de los pueblos de su alrededor. Una tras otra cayeron muchas de las ciudades cercanas. La primera fue Caenina, luego Antenae y Costumerio. Por su parte, los sabinos fueron el siguiente objetivo y también fueron vencidos. Pero los habitantes de Fidenas, realmente cerca de ellos, que ahora veían a Roma como una ciudad vecina de poderío creciente, decidieron atacar sin demora antes de que Roma se volviera demasiado fuerte para ser vencida. Esto ocurre justo después de la muerte del rey Sabino Tasio, y estando los romanos en medio de una peste que afectó el Laurento y Roma.
y convalecientes pensaban que aniquilar Roma por completo les sería fácil. Finalmente, en ese mismo año del 738, se produce la batalla de Fidense y Rómulo les derrotó, pero no le destruyó la ciudad, ni derribó sus cimientos. Al contrario, hizo de Fidenas otra colonia romana, donde se instaló por lo menos unos 2.500 colonos más de Roma. En los años siguientes, Rómulo tomó por asalto y se instaló en Cameria. Derrotó al ejército de la ciudad de Velles, que ya estaba para la zona etrusca. Una de las fuentes de Plutarco afirmó que el rey mató personalmente a 7.000 enemigos en una batalla decisiva. Después de la muerte de Numitor, Rómulo sometió también a Alba Longa al poder de un gobernador suyo propio. En los territorios conquistados distribuyó tierras a la plebe, sin importar los intereses de la nobleza, lo que provocó el descontento de los patricios. Y después de 36 años de reinado, Rómulo había librado numerosas guerras, extendiendo su influencia y la influencia de Roma por todo el Lacio y las áreas circundantes. Pronto sería recordado como el primer gran conquistador, y poco a poco Rómulo se volvió, con ese poder que ostentaba, más despótico y autoritario en sus decisiones, y debido a su arrogancia se fue granjeando muchos enemigos. Y aunque la leyenda dice que fue elevado a los cielos por una tormenta justo cuando pasaba revista al ejército, sin embargo, lo más probable es la sospecha que venía aún de tiempos antiguos, y es que fue asesinado por los patricios, incluidos los senadores, y su cuerpo fue desmembrado y hecho desaparecer. Y finalmente, tras su muerte a los 54 años de edad, fue divinizado como el dios de la guerra Quirino, honrado no solo como uno de los 3 dioses principales de Roma, sino también como la propia ciudad de Roma divinizada. Y a la muerte de Rómulo, después de un año sin rey, es designado por el Senado el segundo rey de Roma, que era concuña de Rómulo, pues se casó con Tasia, hija de el rey Sabino Tito Tasio, asesinado en Lavinia, el llamado rey Numa Pompilio, de quien les estaremos compartiendo su historia en el próximo capítulo. No se lo pierda. Y si le pareció interesante este video, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal, active la campanita para que no se pierda nuestro próximo capítulo sobre el rey Numa Pompilio de Roma. Regálame un like, compártelo con tus amigos y hasta la próxima. Remo, por haber atravesado Remo por haber atravesado sacrílegamente se dice coviria, a ver,